Sean bienvenidos nuevamente a esta sesión de atención a la población. En esta ocasión abordaremos la segunda parte. En esta presentación revisaremos lo que corresponde a la comunicación como una herramienta fundamental para atender a la población o a la ciudadanía. Vamos a ver dos temas importantes en relación a este tipo de atención, que tiene que ver con el uso de la comunicación asertiva como herramienta y el reconocimiento de buenas prácticas para la atención a la población. ¿Por qué es importante que hablemos de la comunicación en el trabajo de formación que estamos abordando en esta sesión? Bueno, la comunicación tiene que ver con la herramienta de primera instancia con la que nos vinculamos con una persona cuando acude a la institución. Entonces es necesario que identifiquemos que el mensaje se construye en un contexto determinado y se entiende de determinada manera tanto para la persona que emite el mensaje como para la persona que recibe el mensaje. Y este contexto puede estar influenciado o determinado por diversas condiciones. Puede ser la experiencia propia de la persona con otras instituciones, las condiciones de vida de la persona, el acceso a la información que tenga la persona, entre otras, condiciones sociales, económicas. Y lo que es parte del trabajo de la institución es que ninguna de estas características sea un obstáculo para que la persona pueda acceder a información clara y oportuna. Como podemos identificar, el grupo de población que atiende la institución es diverso, es decir, hay distintas poblaciones. No podemos hablar de una homogeneidad de ciudadanía. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, como podemos ver, las poblaciones que declararon haber recibido mayor discriminación fueron las siguientes: personas con discapacidad, personas con diversidad de identidades religiosas, personas jóvenes, personas mayores, mujeres y personas indígenas. Entonces, parte del trabajo de la institución es que podamos brindar información clara independientemente de la diversidad y la condición de las personas. Y es importante que identifiquemos que este es un proceso. Como podemos ver en la lámina, el proceso de comunicación implica una persona que construye el mensaje y emite el mensaje. Un mensaje que puede ser transmitido de diversas maneras, oral, escrito o de otra forma, y alguien que recibe el mensaje, la persona receptora. Y es importante que identifiquemos que en este contexto de construcción del mensaje, la comunicación asertiva es fundamental. Es decir, necesitamos dar una información sencilla y clara a la persona. Y por otro lado, dar un trato humano y respetuoso, es decir, libre de prejuicios y discriminación. Independientemente de la situación de la persona, que podamos estar de acuerdo o no con alguna situación o condición, parte del trabajo de la institución es reconocer a cada persona en su diversidad, pero también garantizar un derecho muy importante que es el acceso a la justicia. Entonces, en la aplicación de la comunicación asertiva y el reconocimiento de las diversas identidades que podemos identificar de acuerdo a la sesión 1, pudimos ver que hay perspectivas o herramientas que nos ayudan para dar una mejor atención a la población. En este caso, hay algunos ejemplos específicos cuando estamos atendiendo a una persona que nos pueden ilustrar de mejor manera cómo esta atención puede ser garantizada de manera adecuada. Un ejemplo es que las personas que hablan un idioma o lengua indígena tienen derecho a un traductor o intérprete. Esto no puede implicar un obstáculo para que la persona comprenda qué es lo que pasa en todo el proceso, ya sea una persona víctima, una persona que está siendo entrevistada o un imputado. Por otro lado, otro ejemplo es que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que su opinión sea escuchada. Durante mucho tiempo, desde el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la opinión o la participación no era considerado un elemento fundamental. Y en este caso, el nuevo enfoque o la perspectiva etaria, particularmente de derechos de niñas, niños y adolescentes, nos implica reconocer que son personas en desarrollo y que tienen un derecho fundamental a participar de todo el proceso que afecte su condición de vida. Y entonces su opinión tiene que ser escuchada. Un tercer ejemplo es que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a ser tratadas libres de estereotipos de género, sin revictimización. Como pudimos ver en el caso de la perspectiva de género, es una herramienta de análisis que nos ayuda a aplicar de manera adecuada un trato a las mujeres de acuerdo a las necesidades que tengan. Es muy común que se nos diga, es necesario aplicar la perspectiva de género o realizar un análisis con perspectiva de género.
Hay 3 elementos clave que nos pueden brindar luz para poder aplicar la perspectiva de género. El primero es hacer un análisis del contexto, es decir, ver si la mujer estuvo involucrada en algún ciclo de violencia o si su contexto implica que hubo alguna situación de riesgo, agresiones o amenazas previas a cualquier situación de agresión particular a la víctima. El segundo, reconocer que hay que aplicar un enfoque o una mirada libre de prejuicios o estereotipos de género, es decir, no juzgar a partir de lo que se cree o se piensa que es adecuado para una mujer. Por ejemplo, si trae una falda corta, no vamos a juzgar si la mujer traía o no ese vestuario y que por eso quizás sufrió algún tipo de agresión. Eso además es revictimizar a la persona. Y por otro lado, el tercer punto es de acuerdo al marco internacional de derechos humanos, siempre pensando en que la prioridad es el principio pro persona, es decir, aquella medida o norma que sea más garantista para las personas. En este contexto, como podemos identificar, la aplicación de estas herramientas o perspectivas configuran muy bien la comunicación que podemos tener con la población al momento de ser atendida. Y en este caso es necesario que retomemos lo que conocemos como buenas prácticas al momento de atender a la población. Es decir, son aquellas acciones que están encaminadas a lograr un objetivo particular o específico. Y en este caso vamos a ver cuáles son algunas características de estas buenas prácticas. Hay buenas prácticas institucionales, buenas prácticas no institucionales, pero que realizamos en la cotidianidad. Para poder identificar a qué se refiere las buenas prácticas, identifiquemos en nuestro hogar alguna buena práctica que tengamos, es decir, alguna buena medida que nos ayude a lograr determinado objetivo. Por ejemplo, en el marco de la institución podemos pensar que la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio es una buena práctica, porque la finalidad no solamente es atender, sino también tener una mirada preventiva de la violencia hacia las mujeres. Vamos a ver algunas características que tienen las buenas prácticas. Cuando cada uno y una de ustedes ya haya pensado un ejemplo en su propio hogar o espacio en donde se encuentra. Yo pensaré en la parte de la fiscalía. Entonces, una característica es que tiene un objetivo claro del espacio en el que se desarrolla, es decir, hay una finalidad específica. Un segundo elemento es que son descriptivas, nos orientan. Por ejemplo, incorporando otra buena práctica, quizá identifiquemos a la alerta Amber como una práctica que existe desde hace tiempo en la institución y que, si bien puede ser fortalecida o mejorada, nos ayuda a lograr un objetivo en específico y además nos orienta a llevar determinadas medidas concretas para encontrar niñas y niños con vida en el menor tiempo posible. Un tercer elemento es la documentación de las buenas prácticas, es decir, el hecho de que las podamos sistematizar implica que podamos mejorarlas o incluso realizarlas en otras instituciones o vincularnos, coordinarnos institucionalmente con otras instancias. Un cuarto y último punto es generan conocimiento nuevo, es decir, nos permite influenciar a otras organizaciones u otros espacios y nos permiten mejorar desde una perspectiva constructiva o una mirada preventiva, como es el caso de la Fiscalía Especializada. Algunas buenas prácticas que son importantes que recuperemos en el trato a la población son las prácticas de primer contacto. Algunas recomendaciones, por ejemplo, entre otras, son que hagamos saber a la persona que hemos notado su presencia cuando ha llegado con nosotros y que a la brevedad podrá ser atendida. Un ejemplo también de esto es presentarse y conocer el nombre de la persona para llamarle de la manera que ella nos indique. Por ejemplo, en este caso, y reconociendo la parte de la diversidad de la población y la perspectiva de género, una pregunta común es cómo nos referimos a las personas trans que tienen una identidad de género que quizá para la sociedad todavía es algo que no se reconoce. Sin embargo, en el marco legal de la Ciudad de México y reconociendo también la diversidad de la sociedad, es importante que reconozcamos esta diversidad. Cuando una persona trans acude a ser atendida a la institución, necesitamos preguntarle su nombre y saber cómo quiere que nos dirijamos a ella, independientemente del documento legal como indique un nombre distinto. Entonces, ese sería otro ejemplo. Otro es que las preguntas no deben estar orientadas a cuestionar las acciones de las personas, sino a conocer los hechos. Y es muy importante que en este caso intentemos no revictimizar y, en la medida de lo posible, garantizar las mejores condiciones para la persona.
Hay otras prácticas que es importante que reconozcamos que es necesario eliminar de la institución. Algunas de ellas son las siguientes. Minimizar lo que la persona está narrando al decir frases como eso no es tan importante. Es decir, hay características de la comunicación que estamos llevando a cabo con las personas que es importante eliminar de las prácticas cotidianas y que en la comunicación tienen un impacto importante, porque no nada más pueden llegar a revictimizar, sino a obstaculizar incluso los derechos de la persona. Por ejemplo, dar un discurso desalentador, es decir, esto que estás haciendo no va a llegar a ningún fin, no tiene caso que denuncies. Entonces, ese tipo de prácticas tienen que ser erradicadas de las prácticas institucionales. Así como hemos visto algunas de estas reflexiones respecto a la buena práctica que ustedes revisaron en la casa, en el hogar o en el contexto en donde se encuentren, y también pensemos si identificamos alguna buena práctica respecto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Hay alguna que pensamos que es importante o que ha logrado un objetivo claro para nuestros fines de garantizar el acceso a la justicia? Muy bien, con esto cerraríamos lo que corresponde a la segunda sesión virtual de atención a la población. Les agradezco su tiempo y espero que haya sido de utilidad. Gracias.